qué te decidiste, Federico, a ser juez de atletismo o hacer el curso de juez en su momento, cuando lo hiciste? Bueno, pues yo siempre estuve vinculado al atletismo desde muy jovencito, desde los 12 años, que corría ya en colegios como el deporte escolar. Entonces estuve muchísimos años de atleta. Hubo un tiempo en que, bueno, dejas de estudiar, empiezas a trabajar, lo dejas y siempre quieres tener una vinculación al atletismo. Y la única vinculación que podía tener, porque por el tiempo, era ser juez. Entonces me animé, hice el curso y aprobé, simplemente. ¿Cuántos años llevas? Porque ya te conozco hace tiempo ya aquí, ¿no? Pues desde el año 94 ya. 23 años. 23 años, pasa, se dice pronto, 23 pero pasa años. Casi un cuarto de siglo después. ¿Cómo ha evolucionado el tema de los jueces? Todo lo que se hace en la pista y demás. Cambia, simplemente se cambia mucho desde que yo empecé a ahora mismo. Lo que se hace es cambia el método de trabajo. Muchos métodos de trabajo que había antes que ahora ya no se hacen porque quedan antiguos simplemente. Y luego aparte, pues eso, todo el tema de la tecnología actual, que hay que adaptarse, y los nuevos jueces tienen que adaptarse. Tanto los viejos como los nuevos tienen que adaptarse. Por cierto, ¿consideras que hay suficientes licencias de juez para atender toda la demanda atlética que hay en el Principado? Ahora mismo no. Y hace unos años, cuando yo llevaba el tema de los jueces, de fichas y de todo esto, llegamos a tener 62 jueces. Incluso cuando había 62 jueces, había competiciones en las que no llegábamos a sacar jueces para tenerlos, porque es un hobby, es altruista, el que quiere venir, es una afición, el que quiere venir bien, el que no puede por problemas familiares, por lo que sea, vamos, no viene, o tienen exámenes, la gente joven, o la gente que trabaja, pues trabaja, a lo mejor el fin de semana no puede acudir. Incluso con 62, ya te digo, de hace años, no había gente para las competiciones. Claro, y ahora mismo estamos en 33, 34 jueces. ¿34 jueces son los que tenemos en Asturias? Sí. 36, 37, por ahí anda la cosa. Pues claro, bueno, esto va dirigido, es un club de atletismo y demás, a gente que se entiende, pero la gente que es un poco profana, diríamos, los jueces de atletismo están no solamente en la pista cubierta, en la pista de libre, sino que también tenéis que atender una serie de pruebas populares, vamos a decirlo así. Quiere decir que hay que dividirse no solamente para las pruebas de pista. Claro, es que hay días que nos coinciden, por ejemplo, pruebas de escolares, campo a través, ruta, que hay muchas carreras de ruta ahora mismo. La pista cubierta, la pista al aire libre, hay que desdoblarse muchas veces, hay veces que no nos da tiempo ni a comer, o por ejemplo hoy la gente estuvo en escolares por la mañana y terminaron y casi sin comer, ya están aquí otra vez por la tarde, que vamos, que mucho trabajo. ¿Un juez se hace o se nace? No, se hace. Un juez se hace, no nace. ¿Qué necesita un juez? Primero que le guste. Sí, tener interés por ello, y luego nada, querer aprender, son pocas cosas la verdad, pero... Bueno, aquí estamos en nuestro reportaje con el estamento de jueces, con un futuro juez, bueno ya lo es, pero es el futuro del Cantón Juan Federico. Ya estamos, bueno, di tu nombre, ¿cómo te llamas? Bueno, yo me llamo Dani y llevo muy poco tiempo de juez. De hecho hice el curso el año pasado y no llega al año entero, pero bueno. Vale, pero sacaste el número 1, de lo que tus compañeros te nombraron como... Sí, me dieron el premio Mejor Juez Nobel y bueno, se agradece el detalle. Antes de juez fuiste atleta. Sí, hace muchos años fui atleta y la verdad que no quería desvincularme del atletismo, y como ya no me interesa mucho la competición, o sea, el competir, entrenar para estar en forma sí, pero competir no. Entonces quería vivirlo de otra manera y seguir tenerlo presente. Y bueno, fue una buena decisión, ¿no? Sí, la verdad que cambia mucho la cosa, se ve desde otra perspectiva totalmente distinta, porque ya como te decía antes,
tú a lo mejor ibas a competir, yo hacía 200 o 400, calentabas, competías y te ibas a la grada o para casa directamente y te olvidabas ya del asunto. Aquí no, aquí tienes que estar atento a 1000 cosas y encima, bueno, que vas más pruebas que las tuyas realmente. Sí. Y entonces, no sé, es más interesante. Es diferente, es otra óptica de verlo. Por ejemplo, los lanzamientos que no tenía muchos conocimientos, pues empiezas a coger el gusto. ¿Cómo es el estamento de jueces? ¿Hay unión? ¿Sois unos compañeros? Hablaos un poquitín de ellos, ¿cómo os encontráis? No, yo por ejemplo llevo poco tiempo y a ver, al principio te cuesta porque no conocía prácticamente a nadie, quizás a un par de ellos solo, sí. Pero la verdad que me trataron siempre muy bien y estoy muy contento. Puedo decir que sí que hay unión por lo que sí, yo he visto. Sí. Bueno, y como futuro que eres como joven de juez, ¿a dónde, y viendo el panorama aquí en Asturias, hasta dónde te gustaría llegar como juez de atletismo? Sí que me gustaría sacar... A lo mejor imitando a Simón, a nuestro querido Simón. Bueno, no lo descarto. Sí que me gustaría ir paso a paso y sacar algún día el título de juez nacional y luego ya veremos. Pero el de nacional sí que estoy interesado en... O sea, que invito al que esté interesado y que se quiera apuntar, que aquí lo va a pasar bien y le tratan bien. Bueno, pues muchas gracias y la mayoría de la suerte. Sinceramente, ¿qué nivel tenemos en Asturias con respecto, por ejemplo, a otras comunidades, con los jueces de atletismo? Vamos a ver, el nivel, ahora mismo lo que estamos haciendo, de unos años para acá, lo que se hizo es casi renovar el comité por completo. Mucha gente de la que había, por así decirlo, mayor, fue dejándolo y lo que se hacen son cursos todos los años y como que estamos con gente bastante nueva. Entonces, lo que hace es que baje un poco el nivel hasta que ellos aprenden. Sí. Pero de momento, ahora con los que tenemos, el nivel del comité está bastante bien, como tú dices, y luego comparándolo con otras comunidades, te puedo contar miles de historias y cosas que se ven, que yo he salido fuera y he visto, que vamos, que si aquí lo hiciéramos, no sé, nos echarían de la pista. Porque fíjate, cuando salgo fuera personalmente, veo, normalmente salgo a campeonatos de España, como juez de salidas, del panel A de salidas, que es una especialización. Ves a los entrenadores de aquí cuando salen fuera y no sé, pero parece como que cambia el comportamiento cuando estás fuera, cuando estás en tu comunidad. Sí, ¿no? Y esa es una de las cosas que no, porque luego estás aquí y ni te saludan, ni te hablan, no sé, es raro decirlo, pero bueno, hay cosas que cuando los entrenadores salen fuera y ven, aquí nos ponen finos muchas veces por cosas que hacemos o cosas con las que no están de acuerdo, sí. Y cuando algún juez de fuera o van a competir fuera, no hacen lo mismo con nosotros. O sea que es una cosa... En comparación con otras comunidades autónomas, que es esa de las inscripciones por internet, que yo bajo mi punto de vista ya debería haberse tenido hace mucho tiempo. No, a ver, en el comité de jueces no influye en que nosotros sabemos el número de participantes aproximado, porque luego a falta de las confirmaciones, sí, que se hace el día de la competición, para nosotros es un adelanto, porque podemos destinar X jueces a una prueba, o si hay alguna prueba en la que no hay inscritos, no se nombra un jurado para esa prueba. Entonces, aparte de ahorrarle dinero a la federación, evidentemente, para nosotros es un relajo, porque sabemos que disponemos de X tiempo para realizar una prueba, a lo mejor que hay inscritos 20 en longitud. Sí. Entonces nos podemos adelantar y planificar nuestro trabajo. Vamos, o sea que en principio es beneficioso, debería haber sido hace mucho tiempo. Sí, ¿no? Mira, hace mucho tiempo, yo me acuerdo incluso cuando corría en un club, que nos responsabilizábamos un poco, entre un compañero y yo, nos responsabilizábamos un poco del tema hace años, cuando ya estaba Paulino de presidente de la federación. Sí. Las inscripciones las teníamos que subir el jueves antes de la competición, o sea que esto no es nuevo ya. Hace muchísimos años tenías que ir con los inscritos, aunque sea fuera en un folio, y
porque no había Bueno, ni correo no electrónico, existía. no había Ya. móviles, Ya. no había nada. Entonces, pero el jueves, antes de la competición, tenían que estar los inscritos en la federación Sí, y había que desplazarse hasta Oviedo. O sea que nuevo no es, pero que es muy cómodo para todo el mundo. Yo, personalmente, si fuera atleta, vamos, Ya. lo hubiese pedido hace mucho tiempo. Aunque luego el filtro de las confirmaciones en la pista ya te dejan, pero bueno, si hay que ser un poco responsable, ¿no? Claro, Si claro. te vas a apuntar en 4 o 5 pruebas y solo vas a hacer una, no sé, antes de apuntarte piénsatelo, Ya. inscríbete en la que realmente vayas a participar. Bueno, estamos con el presidente de la Federación Asturiana de Atletismo del Principado de Asturias. ¿Cómo se contempla la labor de nuestros jueces desde la Federación de Atletismo del Principado de Asturias? Pues es una labor fundamental. La labor de los jueces, como ves, tiene muchas facetas, no solo la de cronometrar como la gente piensa, sino bueno, pues, la labor de secretaría, que es muy importante, la concepción de resultados, y es una labor, vamos, que sin ellos las pruebas sería imposible sacarlas adelante. Este es tu segundo mandato, Adelino, al frente de la presidencia de la territorial asturiana. ¿Qué labor y trabajo realiza nuestra federación para garantizar el correcto desarrollo en la función de los jueces de atletismo, de la labor que hacen ellos en la pista? Bueno, ayudamos dentro de nuestras posibilidades. Tuvimos un primer mandato con muchos problemas económicos, pues, como bien sabes, y tuvimos que sortear un poquitín las circunstancias. En este segundo mandato pues logramos dotarlos de nuevos uniformes que les hacía falta, compramos una estación de medición directa y bueno, pues algún ordenador, poco a poco vamos dotándolos de material. Sé que estamos muy lejos de lo que necesitaría, pero tenemos que adaptarnos a nuestro presupuesto, que al lado de otras federaciones grandes es un poco irrisorio. Pero bueno, poco a poco vamos dotándolos de lo que necesitan. ¿Eso que hablas? Pero que estamos tan distantes de otras federaciones. Sí, años luz, sobre todo ¿Años las grandes, sí. De federaciones como Valencia o Castilla y León o Galicia, que son nuestros vecinos más cercanos, nos triplican, nos cuatriplican en presupuesto. ¿Y ese motivo por qué podría ser? Bueno, pues, ¿por licencias? No, porque fundamentalmente por las ayudas en otras autonomías institucionales son muy grandes. Y aquí, pues desgraciadamente, yo sé que no hay dinero, es lo que te repite en la Dirección General de Deporte, pues estamos ahora en un tercio casi de lo que se disponía en años de las vacas gordas, y entonces pues hay menos para repartir, lógicamente. Y el nivel, con respecto, bueno, siempre comparar es odioso, me dice, ¿no? Pero el nivel de nuestros jueces asturianos en comparación con otras autonomías a nivel general. Puedo decirte que llevo toda una vida dedicada al atletismo y viajando y viendo muchas competiciones, y yo defiendo mis jueces a capa y espada porque pueden tener sus pequeños errores, pero el nivel que tienen es muy grande. Es elevado, ¿no? Es muy grande, es elevado. Por lo que veo, el apoyo de la federación, como no puede ser de otra manera tampoco, me imagino, y no sé si de las administraciones, pero por lo menos de la federación, es total sobre los jueces. Sí, total. Yo siempre, todo lo que esté en mis manos y dentro de mis posibilidades, van a tener siempre mi apoyo. Me comentaba hoy por la mañana, bueno, que el gran trabajo que estás haciendo, porque eres presidente de la Federación Asturiana, pero eres uno más. Yo no sé si lo valoran o no los clubes o los atletas, pero yo creo que va en la forma de ser de cada uno. Yo pienso que tengo una enorme ventaja, que es que dentro del atletismo pasé por todos los estamentos, excepto el de jueces. Fui atleta, como tú bien sabes, fui entrenador, fui directivo de club, muchos años con el anterior presidente de la directiva y ahora como presidente. Yo creo que el ir conociendo todos los estamentos te hace como responsabilizarte más de las cosas y implicarte un poquitín más. Bueno, pues muchas gracias, Clemente. Un reconocimiento a los jueces, a la labor que hacen y un poquitín el que conozcan además gente esta labor. Sí, es que yo creo que es fundamental, sobre todo los atletas, que pienso que son los que más desconocen la labor de los jueces, ¿no? Los jueces, cuando tienen un fallo, la verdad que tristemente pues tienen repercusión, pero yo siempre lo comparo al portero. Cuando un portero tiene un fallo, mete un gol, todo el mundo se le echa encima, pero si un delantero tiene 10 oportunidades y falla 9, nadie le dice nada, ¿no? Pues esto más o menos viene a ser lo mismo. Bueno, Adelino, pues muchas gracias, muy amable como siempre, y bueno, hasta la próxima otra vez. Muy bien, muchas gracias. ¿Está bien valorado el trabajo de los jueces? Sí, esto pasa como en el es que es práctica, no prácticamente, porque no es, pero
Vamos a ver, el juez o el árbitro siempre es el malo de la película, ¿no? Es el que aplica el reglamento y normalmente muchos no están de acuerdo con el reglamento que aplicamos. Pero bueno, aquí todo es discutible, para eso estamos nosotros, para hablar cuando hay alguna duda, cuando hay, oye, aquel hizo algo que no sé qué, entonces para solucionarlo estamos todos. ¿Recibimos alabanzas en muchos casos? Sí. ¿Recibimos muchas broncas? También. Sí, sí. Pero bueno, todo se trata de mejorar, claro. No... Vi el año que estuve haciendo de juez otro atletismo. Es otra perspectiva totalmente diferente y que recomiendo a todos los entrenadores y tal porque es diferente. No tiene nada que ver. Mira, te pongo un ejemplo simplemente de lo que estamos haciendo hoy, que es el campeonato de fondo, ¿no? Cuentavueltas. Es desde cuando hay 3000 en pista cubierta, ¿no? Que son 16 vueltas a la pista. Ya. Y ves a los entrenadores, ¿no? Que llevan 1 o 2 atletas cuando se falla en el cuentavueltas, que le cantas una vuelta de menos o tal. Cuando un entrenador lleva 2 atletas es muy fácil saber cuántas vueltas llevas, pero tú como juez, cuando estás en la pista, cuando tienes que llevar 16 o 17 atletas, es otro tema. Por eso el punto de vista de un entrenador que lleva un atleta a un juez que lleva 17 competidores cambia mucho. Bueno, y para finalizar, ¿qué deseos se te ocurren o que te gustaría que al estamento de jueces le ocurriera durante este año, los venideros? Hombre, lo que me gustaría es que la gente se aficionase a nuestro deporte, ya de paso, y a ser juez, porque los necesitamos. Todos los años estamos convocando cursos de jueces, que se animen, que lo prueben y ya está. Y sobre todo también, como todos me imagino, pedir más subvenciones públicas. Sí, lo que te iba a decir ahora, que se te olvidaba. Más subvención pública, pero ya no para el comité de jueces, es para la federación, evidentemente, que es la que luego destina partidas a los diferentes estamentos. Bueno, pues solamente alguna cosilla más que te gustaría añadir. Otra cosa que se me escape no, pero sí quiero pedirle a todo el mundo que cuando tengan a entrenadores, a padres, a lo que sea, que existe un juez árbitro en la competición, que se puede hablar con nosotros perfectamente, que el diálogo es imprescindible y que hay arreglo para todo. Sí. Pues gracias, Federico. Bueno, ha sido un placer, como siempre, y bueno, realmente yo creo que se ha visto perfectamente el nivel en ti, el nivel que tenemos aquí en jueces. Espero que se haya visto. No, perfectamente. Bueno, que lo haya transmitido. Muchas gracias. Gracias a ti.